Ya la escucho ahí, Elizabeth. Hola, Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿bien y tú? Bien, bien, también. Aquí, compartiendo este espacio para usted. Perfecto, me parece. Los saludos, yo soy Elizabeth Almonacid desde Chile, de la comuna de Villarrica, del volcán Villarrica. Sí, claro, un Eh, saludo y un abrazo a toda la gente de Chile. Gente muy bonita. muchas gracias. Muchas gracias. Mira, voy a empezar contextualizándote y contándote que yo, producto de esta situación vivida paranormal, eh, después de lo sucedido, comencé a formarme y soy parapsicóloga. Claro, claro, qué interesante. Soy parapsicóloga, pero esto se dio básicamente por la experiencia paranormal que me sucedió hace un par de años. Cuando tú gustes, partimos y te relato la historia. Sí, claro, adelante, cuando usted esté lista. Yo aquí la escucho y estamos igual grabando para compartirlo igual aquí en la comunidad. Ahorita está siendo transmitido en TikTok. Igual por si Ah, muy bien. no lo había comentado, el espacio se llama Archivo Sexto Sentido. Está usted en vivo en TikTok para esta comunidad. Es una comunidad que vamos, reitero, estamos comenzando, pero esperamos que sea grande porque pues viene algo muy padre y le digo, cuando usted guste es bienvenida a este espacio. Ah, perfecto, porque yo puedo ayudar ahí a desentrañar algunas cosas que he ido estudiando a lo largo de los 20 años que ya llevo con estos temas. Y para mí es genial que existan espacios que me permitan hablar de estos temas, porque son sumamente interesantes. Claro que sí, claro que Bueno, sí. te contaré, mira, esto ocurrió en otra localidad, en la localidad de Puerto Montt, en la región de los lagos, acá en Chile, en el año 2003. Ocurría que en ese entonces yo me había ido con una amiga a buscar un nuevo horizonte laboral. Ya había ido para allá a buscar un nuevo trabajo, a tener un cambio de vida profundo. Bueno, sin embargo, las cosas en un comienzo como que no se nos dieron muy fáciles. Y hubo un intertanto de tiempo en que no estuvimos muy bien. Entonces decidimos tomar un trabajo que se nos estaba ofreciendo, que era en una pesquera de Puerto Montt, y teníamos que dirigirnos hasta un paradero de micro para que la locomoción llegara hasta allí y nos pudiera trasladar hacia el trabajo. Claro. Entonces fuimos. Cuando llegamos al lugar, había un hombre en el paradero que al parecer esperaba la misma micro que nosotras porque él estaba ahí en silencio, no nos hablaba, nosotros no cruzamos mayor palabra con él, solo lo saludamos de cortesía y después de esperar casi 2 horas nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado de lugar. Usted donde, Entonces, un espacio, usted donde estaba esperando el micro se refiere a qué tipo de transporte, es un camiones, un transporte público no era una micro de locomoción, es como, no sé, es como cuando, no sé si allá en México, porque yo no conozco México, habrá, por ejemplo, locomoción pública donde varias personas se suben a una micro, a ok, un bus y los trasladan. ok, es como vengamos diciendo como un trolley en Estados Unidos, es ferroviaria, es de vías. No, 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 es que anda por las calles. Ah, ok, ok, sí, 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 entonces viene siendo como un autobús, más que nada, ¿no? Ah, De allá ruta, le dicen autobús. autobús de Acá en ruta, sí. Chile se le dice micros. Ok, sí, sí, sí. Acá en Chile se le dice mitos. Bueno, la cosa es que estábamos ahí, finalmente la locomoción no llegó, no pasó, y nos íbamos a ir cuando este hombre nos dice, chicas, ¿ustedes esperaban la locomoción que nos llevaba a tal parte? Y yo le dije, sí. Bueno, yo también esperaba lo mismo, entonces como no llegó, ¿qué tal si les invito a tomar once? Once en la tarde ya. Sí.
y nosotros no lo conocíamos, pero sin embargo igual teníamos como esa necesidad de ir porque estábamos como un poco complicadas. Finalmente fuimos, aceptamos su invitación y fuimos hasta su casa. Fuimos, pero antes de eso pasamos al supermercado, compramos, o sea, él compró las cosas para la once, no sé, el pan, el queso, esas cosas así, y nos dirigimos a su domicilio. Cuando usted quiere decir 11, Eh, ¿a qué se refiere? No, no. es como cuando, a ver, ¿no ves que nosotros tenemos como 4 comidas durante el día? Está el Ok, desayuno, luego está el almuerzo y luego viene la once, la comida previa a la cena. claro, claro, claro. Eso era la once. Es como una O merienda, sea, digamos. sí, tú puedes tomar un café, un té con un pan con algo. Puedes ponerle queso, no sé lo que tú gustes. Eso Ok, es una once. ok, ok, ok. Ya. Finalmente fuimos a su casa, estuvimos ahí en el lugar físico, compartimos esa rica once, conversamos de todo un poco. El tipo era muy respetuoso, muy caballero, hasta que de pronto a mí me dice, con dos personas, y me habla de un amigo que yo había tenido años atrás, que había fallecido, y me habla de otra persona que cuidaba a mi otro lado. Ok, Y yo le dije, es que es imposible porque esas personas que tú me dices no están en este plano. Y me dice, no, pero es que yo los veo. Y el tipo inmediatamente comienza a relatar mi vida hacia atrás, hacia el presente y hacia el futuro. ok. No sé si me explico. Sí, o sea, Entonces, digamos que estaba esa persona diciendo su historia de vida. exactamente. Lo mismo hizo con mi amiga que andaba conmigo, hizo con mi amiga y contó toda la historia de mi amiga y luego volvió su rostro hacia mí y me hizo una serie de preguntas. Entre esas fue como, me dijo, Elizabeth, ¿tú quieres ser mamá? Y yo me reí porque yo le dije, claramente en este momento no es el mejor momento, tal vez en unos años más. Y me dijo, es que yo te estoy hablando de 20 años más, de casi 20 años más. Sí, Ya le dije yo, ¿y qué tiene que ver eso? Me dijo, lo que pasa, me dijo, es que el día que tú des a luz, el día que tú partas a dar a luz, es muy probable que tú partas de este mundo, que tú mueras, porque está destinado así. Y yo me largué a reír porque no tenía ni un sentido lo que me estaba diciendo. Entonces, después me dice, si tú crees en algo, en una energía, en Dios, como lo quieras llamar, pídele que te deje estar en la tierra más tiempo. Cuando comenzó a hablar este tipo de cosas, yo lo encontré un poco delirante, pero sin embargo lo escuché con mucho respeto y me empezó a decir todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a suceder, cómo se iba a llamar el papá de mi guagua, que yo para ese entonces todavía no conocía, cómo se iba a llamar mi guagua, cuándo iban a nacer, a qué hora, en qué lugar, absolutamente todo. Ya. Cuento corto. Eh, después de que me escuchas, sí, claro, aquí la estoy escuchando. ya, después de que me dijo todo eso, le dijo otras cosas a mi amiga. Finalmente, nos dijo que teníamos que irnos del lugar donde vivíamos, donde rentábamos un lugar para vivir, porque la persona que nos arrendaba era una persona peligrosa, que nos podía hacer daño. Y ahí ya yo lo terminé de encontrar delirante. Yo dije, no, este tipo está loco, está hablando tonteras, está fuera de sus cabales. Pero usted no encontró como algo inusual a la hora de que esa persona empezó a, digamos, a adivinar, a decirle su Ah, por historia de supuesto que vida. sí, por supuesto que sí, pero en un comienzo, ¿sabes qué? Yo pensé que estaba como con alguna enfermedad mental. Y no fue, por Entonces, la ejemplo, verdad, digamos, su interés de cómo fue que esta persona sabía, o sea, con exactitud estas cosas. No le entró claro, pues yo le como, estoy preguntando por qué él sabía tanto, si es que era verdad.
pero él nunca me dio una respuesta, sino que me dijo que él solo lo sabía porque había sido mandado para poder contármelo. Nunca me dijo el por qué. Ujú. ¿Ya? Entonces, ya, finalmente él nos dice que nos tenemos que ir del lugar donde vivíamos porque corríamos serio peligro con la persona que estaba ahí. Y ya cuando nos dijo eso, decidimos irnos porque como que dijimos, pucha, parece que esta persona está delirando, está mal. Sí, sí, claro. Así que ya, perfecto, nos fuimos de ahí, ¿cierto? Pasaron alrededor de 2 semanas y efectivamente la dueña de la casa donde nosotros arrendábamos se molestó con nosotros por una situación estúpida en realidad. Y efectivamente esta mujer nos persiguió con un hacha, Con un hacha. o sea, con un hacha. Ok. Y nos encerramos en una pieza donde esta mujer tiraba el hacha, y claro, no pudo pasar porque eran donde nosotros vivíamos, era una casa muy antigua con unas puertas muy gruesas de madera nativa y el hacha no pudo cruzar la puerta. Nosotros llamamos a la policía, lo que nosotros acá en Chile decimos carabineros, y no llegaron. Finalmente a las 6 de la mañana salimos literalmente arrancando de aquel lugar por miedo, por terror. Yo sentía que estaba en una película de terror y que en cualquier momento por la escala me iban a tirar para abajo. Sí, Y claro. salimos arrancando de esa casa. Eso fue a las 6 de la mañana. Entonces nos dirigimos al terminal de buses para poder dejar nuestras cosas Si no es y ir a indiscreción, buscar. aquí un espacio, si me permite, ¿cuál fue el motivo el cual esa persona, la que le rentaba, se puso de esa manera? ¿Fue una pelea, Ah, porque digamos? no, porque se nos había olvidado sacar la basura. Oh, ok, o sea, entonces la persona sí estaba mal de su carácter, ¿no? Digamos, de sus cabales, ¿no? Sí, se nos había olvidado sacar la bolsa de basura y eso la enfureció. Ajá. Entonces, ese fue el motivo de la tremenda pelea que hubo. Que en realidad no fue pelea porque nosotros no respondimos, solamente nos ocultamos muertas de miedo. Ella peleaba sola y daba hachas en la puerta tratando de abrir. ¿Ya? Eso Sí. fue. Entonces ya, cuando ocurre toda esta situación, nosotros decidimos arrancar de ahí porque sabíamos, estábamos claras que si llegaba la luz del día, obviamente íbamos a correr peligro. Entonces nos arrancamos, nos fuimos con nuestras cosas porque teníamos muy poquitas cosas y nos fuimos a dejar a un lugar que se llama Custodia las cosas para que las cuidaran ahí mientras nosotros salíamos a buscar otro arriendo. Bueno, en ese intertanto de tiempo ya eran como las 10 de la mañana, por ejemplo, Sí. y nos acordamos de Rodrigo, de este tipo que nos había dado una merienda hace unas 2 semanas atrás. Ujú. Cuando llegamos a la casa, porque yo tengo una memoria visual impactante, o sea, yo me fijo en todos los detalles, hasta en los pinchos de colores que puede haber en un lugar. Ujú. Entonces, es muy poco probable que yo me olvide fotográficamente del lugar. Entonces, llegamos a la casa y nos abre la puerta una señora y yo le digo, hola, ¿sabes que ando buscando a Rodrigo? Nosotros estuvimos aquí hace 2 semanas compartiendo una once con él. Y a esta mujer se le cae la cara. Se le cae la cara y nos tira la puerta así como que nos cerró la puerta en la cara. Y Ajá. yo volví a insistir, a tocar el timbre. Y la mujer vuelve a abrir y me dice, dejen de molestarme. Le dije, señora, yo no la vengo a molestar, yo vengo a contarle que estuvimos aquí en su casa hace tantos días atrás y queremos hablar con él porque él a lo mejor tiene un dato de arriendo. Y estaba en eso cuando ella nos dice a las dos, chicas, es imposible que ustedes hayan estado en esta casa. Es imposible, porque la pieza de la cual ustedes me hablan, donde se supone que ustedes estuvieron, hace un año que está cerrada con candado, no hay ningún solo mueble, no hay nada. ¿Cómo? Es imposible, es imposible que ustedes hayan tomado once siquiera aquí en esta casa porque no hay una mesa, no hay sillas, no hay nada. Yo le dije, pero ¿me puede explicar que yo no estoy entendiendo nada? Bueno, finalmente la mujer nos explica que era familiar de este niño
que el tipo se había suicidado en ese lugar, No. pero no hace una semana o dos, sino que un año atrás, Oh. un año atrás. Ajá. Yo estuve con mi amiga en ese lugar, tomamos once, el lugar era impecable, era pulcro, no había una mugre, no había tierra, no había polvo, no había nada. O sea, era un lugar súper limpio para comer, no había rastros de que había una telaraña, un ratón, nada, o sea, era una cosa impecable. Y era total y absolutamente imposible que no hayamos equivocado de casa, porque yo le dije, mire señora, yo tengo muy buena memoria fotográfica. Yo le voy a relatar cómo es su cocina. Y yo le relaté toda la cocina, toda, absolutamente toda. No me faltó ningún detalle, hasta el color de la cocina se lo dije. Sí. Y la señora más se espantó y me dijo, sí, es mi casa, estuvieron aquí. Pero es imposible que haya sido con él, si él murió hace un año. Finalmente nos dio los datos de donde estaba sepultado. Fuimos al cementerio, que a todo esto daba para justo la pieza donde había ocurrido el suicidio, daba la ventana hacia el cementerio, que estaba como colindando. Sí. Y fuimos al cementerio y efectivamente está su foto. Él está ahí, sepultado, y estaba muerto. Ok. Lo más sorprendente de todo esto es que pasaron más de 20, casi 21 años. Efectivamente, yo logré tener a mi hija después de muchos intentos de ser madre, logré quedar embarazada, pero a mí me dio el COVID Ajá. en época de pandemia. Sí, sí. Y estuve gravísima, estuve muy mal, caí a la UCI, eh, me dio 3 infartos al corazón en la ambulancia cuando me llevaban al hospital, me dio un infarto cerebral, me pasó de todo y estuve al borde de la muerte. Y cuando tuve mi guagua también vinieron todas las complicaciones del cual él me había dicho. Ok. Y mi hija nació el día y la hora señalada por él. No. Sí. Cuál fue su reacción al ver la tumba de esta persona? Mira, como yo en ese tiempo no tenía mayores conocimientos respecto a los temas paranormales, obviamente fue de mucho impacto, de ni siquiera saber si contarlo, porque dije, a mí me van a creer loca. Nadie me va a creer esta historia. Es algo demasiado increíble. Pero no la viví sola. Entonces, por ende, no es una cosa patológica mía. ¿Me entiendes? Sí, Tengo claro. una. La viví con mi amiga, la viví con el familiar de esta persona fallecida, y él sigue estando ahí mismo. Entonces, no sé, yo creo que mi primera reacción fue miedo, fue no entender nada, y después de eso yo traté como de olvidarla durante muchos años y no la conté, no la comenté, hasta que sucedió todo esto de mi parto y que estuve tan grave, y cuando logré salir airiosa de todo esto y no perdí la vida y todo, dije, esta historia tengo que contarla porque es una historia increíble, pero es verdadera y es mi historia, independiente que si alguien cree o no cree, porque están en todo su derecho de no creerla. Totalmente increíble. Pero O sea, yo debo contarla. Entonces yo escribí al programa del día menos pensado en Chile ujú. y yo conté la historia, pero lamentablemente, aunque agradezco que la hayan hecho en pantalla, la cambiaron demasiado, como que la fantasearon mucho la historia. Entonces como que no se apega tanto a la realidad de lo que yo realmente estoy relatando ahora. De lo que usted vivió. Sin embargo, igual de lo que yo viví. Sin embargo, igual yo lo agradezco porque cuando mi hija esté grande yo le voy a poder decir, mira, esta historia está en la pantalla y tú la puedes ver porque está la historia, pero no es la misma historia que yo estoy relatando. Ujú. Entonces la cambiaron. Pero la esencia en sí de que lo que efectivamente este tipo se nos apareció en el paradero, nos invitó y después resulta que estaba muerto, efectivamente era verdad.
Entonces, cuando pasó todas estas cosas, yo decidí que yo tenía que estudiar estos temas, Ujú. porque no había sido algo casual. Por ¿Me ejemplo, entiendes? una pregunta. El semblante de esta persona, de Rodrigo, era una persona, digamos, se miraba triste, feliz, se miraba una buena, mala persona. Ya ve que nosotros tenemos una intuición como seres humanos para intuir si una persona tiene maldad o si tiene buenas intenciones hacia nosotros. ¿Usted cómo vio a Rodrigo en ese entonces? Mira, Rodrigo no tenía ninguna cara de tristeza, ni de depresión, ni de maldad. Era una cara más bien como de nada, es como que él estaba nomás, pero como que no, como que en el fondo yo lo único que vi en él o percibí en él, sin saber que era un muerto, era que quería ayudar porque en ese momento necesitábamos comer. Claro, era una cara sin expresión, digámosle. Sí, sin expresión, pero yo no lo vi como una forma fantasmal, como de repente hacen algunos reels donde muestran, no, era una persona. Y de hecho nosotros pasamos después por el supermercado para pedir las cámaras, porque él pagó, o sea, él pagó la once, él pagó el pan, él pagó todo lo que compramos. Y lamentablemente en aquellos años, porque esto fue en el año 2003, no habían grabaciones con digitales como ahora, habían cintas. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que las cintas se volvían a grabar después de una semana, o sea, se usaban una semana y se regrababan sobre la misma. Sí, sí, claro, se borraba por la memoria, ¿no? Entonces nunca pudimos conseguir ese archivo de ver si él estaba o no estaba en la cámara. Pero yo siempre digo, ¿cómo una persona muerta pudo haber andado con dinero? Porque en esos años no, él no usaba el débito, él usó el dinero efectivo, el papel, el billete. No me lo explicó, pero él sí tuvo acceso a todo ese plano y, y pagó la once nomás, compró las cosas y fue como una persona más a compartir con nosotros y yo no vi nada extraño como para que yo dijera, está con depresión o siquiera un segundo pensar que podía estar fallecido, jamás, ninguna de las dos se nos ocurrió pensar en eso. Lo único que pensamos cuando nos comenzó a hablar de nuestra vida es que era un tipo que estaba con algún tipo de esquizofrenia. Ok. Eso sí lo pensamos. Estaba como loco, que tenía alguna enfermedad de salud mental. Entonces, como frente a eso, nosotros nos fuimos. Y yo te contaba en un comienzo que cuando él ya nos empezó a contar de que corríamos peligro donde estábamos, dijimos, ya, este tipo está rayando la papa. Sí, Así que tenemos que salir de acá. Y fue todo lo que sentimos. ¿Me entiendes tú? Pero en ningún momento fue como, oh, qué miedo. No, el miedo vino después, cuando pudimos comprobar ambas que este hombre estaba efectivamente sepultado en un cementerio. sí, claro, y es cuando entra lo paranormal, ¿no? Entra lo que es Sí, imposible, que digámosle, porque pues como usted dice, estaban en una parada y era un hombre a lo mejor digamos raro, esquizofrénico, con ideas, pero lo increíble es donde usted dice que va a su casa, va a la casa de esta persona y dice pues que Rodrigo falleció hace un año, ¿no? exacto. Ahí es donde entra lo impactante, lo que uno puede decir Lo que no paranormal. se lo cree, ¿no? O sea, no puede estar pasando esto como me pasó a mí. Y Y como dice, o sea, sí, finalmente entendí que no es que él estuvo en este plano, nosotros estuvimos en su plano. en su plano. Ok, sí, bueno, Sí, bueno, ajá, porque, porque mira, te explico, bueno, yo ahora soy parapsicóloga, veo temas paranormales y tras mi estudio yo me he ido dando cuenta con los años de que ellos siguen estando, independiente de la forma de morir. Cuando nosotros desencarnamos, no es que si nos suicidamos vamos al infierno, o si tal vez fuimos muy buenos y nos dio un cáncer y morimos, fuimos buenos y nos vamos a ir al tiro donde Dios. Nosotros vamos a un lugar que es una colonia espiritual. sí, ok, Y desde ahí, y desde esa colonia espiritual, ellos trabajan
no solo y únicamente por sus familiares de la tierra, sino que por toda la gente que de alguna forma necesita esa ayuda para evolución. Entonces probablemente a mí se me envió esta persona para que me ayudara, pero para también que yo fuera un testigo verbal de esta situación, porque el mundo necesita saber de que la vida física termina acá, en esta tierra, pero la vida espiritual continúa en evolución, Eh, continúa constantemente. Usted que estudió parapsicología, una pregunta. Este plano al que usted llama espiritual, donde la gente trabaja, ese plano, ¿cómo le puede llamar a usted en la ciencia parapsicológica? Mira, este plano, en la ciencia psicológica, mira, yo te podría decir que este plano es un plano donde vamos todos nosotros cuando desencarnamos, pero no tiene como un nombre científicamente. No sé si me explico, no, no es un nombre que está como comprobado por la ciencia. Bueno, hay experiencias cercanas a la muerte que dicen que han estado en estos lugares, ¿cierto? Sí. Y están como, hay muchos estudios respecto a eso, pero el plan en sí no tiene un nombre estipulado científicamente. Yo te estoy hablando desde lo que yo conozco del ámbito ya más espiritual. Espiritual, sí, claro. Digamos, por ejemplo, como el purgatorio, ¿no? Es donde las almas llegan a no sé realmente las palabras, pero donde no saben qué hacer. Mira, es que lo que pasa es que antiguamente, en el siglo XIX, los medium del siglo XIX hablaban, de hecho hay un medium muy importante, que es el medium Chico Javier, que es un brasileño, que él hablaba de una especie de purgatorio. Ok. Sin embargo, los medium de la actualidad hablan de que eso como que no existe. Lo que sí existe son las colonias espirituales donde todos los seres vamos y evolucionamos. La única diferencia es que no todos llegamos a la misma colonia. Las colonias tienen mucho que ver con la acción consecuencia de lo que hacemos en esta tierra. Ok. Entonces depende de nuestra vibración, de todo lo que pasó acá, nosotros vamos a llegar a diferentes estadios de la colonia. Ok. Ok, ok, sí, ya la No sé si me entiendo. explico. Sí, sí, claro. Pero Claro. no es que sea un purgatorio, o no porque no, tu forma de morir no determina eh, si te vas al infierno o al cielo. Digamos que No. tus Hasta la acciones en el grado espiritual te acomodan en el siguiente plano, donde, Exacto, en qué colonia vas a estar y qué tienes que trabajar, digamos, ¿no? sí, exactamente. Y de hecho ahí sigues evolucionando, ahí es como, hay una película que se llama Nuestro Hogar y que yo lo llamo como Nuestro Hogar, pero no, como te digo, no hay un nombre ni científicamente comprobado, pero esa película habla de hecho está basado en los libros de Chico Javier y habla de que allá en nuestro hogar seguimos haciendo cosas, nos designan a ciertas cosas, pasamos por las cámaras de rectificación, donde primero sanan cómo llega nuestro cuerpo allá al mundo espiritual, cómo llegamos, después pasamos a diferentes estadios, y está el Ministerio de la Comunicación, donde ahí pueden ir y hablar con sus seres de la tierra. Sí, es un mundo muy interesante. Ok. Y fíjate que yo lo he ido no solamente viendo en películas, sino que investigando a través de los mismos escritos de los diferentes mediums. Y es muy fascinante. Y varios medios de diferentes países, de diferentes años y siglos, concuerdan como con las mismas descripciones. Entonces, ese lugar sí existe. Es, digamos, como la Divina No, Comedia de Dante Alighieri, que realmente sí, no es un infierno el que existe. Son varios no, planos que, digamos, estamos aquí en un plano terrenal y según nuestras acciones, como le comentaba, nuestras acciones, nuestra forma de sentir, tu forma de vibración, la forma en que estés tú conectado con el universo es donde vas a estar acomodado. exactamente. Bueno, y como conclusión yo te puedo decir que esta experiencia la viví
porque yo creo que nadie está obligado a creer o no creer, como decía Carlos Pinto, el periodista de Televisión Nacional que llevó mi historia a la pantalla. Exacto. Pero sí es necesario que conozcamos, porque nosotros vivimos en un mundo en general muy ajetreado, de mucho consumismo, y no se trata de vivir en estado home todo el día, pero sí se trata de vivir más conectado con lo que nosotros somos, que este es nuestro origen. Exacto. Entonces yo creo que esto me pasó para poder contárselo al mundo, Exacto. independiente que me quieran creer o no creer, pero que sepan que sí hay algo más y que esto no termina acá. De hecho, nuestros seres que ya han partido nos pueden ver, nos pueden escuchar, pueden saber lo que pensamos, incluso antes de que se lo verbalicemos, porque ellos hasta nuestros pensamientos lo saben. De hecho, cuando nosotros llegamos a esta colonia espiritual, ellos tienen acceso a ver episodios de nuestra vida, como para entender, porque cuando nosotros llegamos a este plano, ya no juzgamos, ya nos vemos con los ojos humanos que se ven acá, ¿no es cierto? Nosotros acá juzgamos eh, las acciones de otros o las acciones nuestras, pero allá no, allá todo vibra como en amor. Sí, claro. Entonces, para poder ayudarnos desde allá, ya no nos ven igual, pero ellos tienen acceso a eso, a poder... Dice el maestro Jacobo Greenberg que la forma más fuerte de vibrar es el amor. Es la forma en Exacto, que el ser humano llega a su vibración máxima. Una sí. pregunta, Elizabeth, interrumpiéndola. ¿Usted cree que Rodrigo, en ese plano, en esa colonia espiritual, así como usted me la explica, ¿usted cree que haya sido mandado por un ser superior a ayudarla a usted? A que dijera, ¿sabes qué? Tienes que ir con Elizabeth a decirle esto, a que haga esto y a que se cuide de esto. De todas maneras, es que nada es al azar. Si bien es cierto, nosotros somos los dueños de nuestra propia vida, de nuestras decisiones, pero finalmente, aunque nos equivoquemos 20.000 veces en una decisión, siempre vamos a llegar a un mismo punto porque ya todo está determinado para nosotros. Nosotros tenemos un plan de vida. Por algo nosotros elegimos nuestra alma, o sea, perdón, elegimos nuestra vida terrenal antes de venir. Entonces yo creo que ese ser superior, yo sí creo en Dios, a diferencia de mucha gente que estudia estas cosas de la parapsicología y no cree, yo sí creo en Dios, sí creo en la Virgen. Mira, fui criada en la religión católica, pero no me podría como autodenominar católica porque no sigo los patrones católicos. O sea, yo no voy a misa, pero sí tengo mucha fe en un ser superior y para mí ese ser superior es Dios. Para otra persona puede ser una planta, para otra persona pueden ser las estrellas, no sé. La respeto totalmente, pero yo sí creo en Dios, creo en la Virgen y a pesar de que te digo que no soy católica, esto lo mete así la Iglesia Católica, ¿cierto? Sí, claro. Pero yo creo que, que si están, que sí estamos con nuestro plan ya listo y que nos permiten vivir estas cosas para poder ser testigos verbales en la tierra de que hay algo más, como Algo te más. decía. Sí, esa es la historia que yo te podría contar. Y bueno, después de todo esto yo comencé como a interesarme mucho en estos temas, mucho, 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 porque me di cuenta que si tuve la oportunidad de estar en un plano distinto, no es porque una persona tenga algo especial. Yo creo que todos podemos, pero siento que hay algunas personas que lo necesitan más. Y Ujú. quizás por eso yo lo viví. Sí, claro. Pero yo creo que todos estamos expuestos a poder vivir una situación igual, similar, menos o más parecida. Yo Dis- creo que no estamos ajenos a nada. Disculpe mi ignorancia, pero usted estudió, digamos, la parapsicología, viene siendo una licenciatura, viene siendo, eh,
¿Cómo se da el estudio de esta ciencia? Mira, es que la parapsicología es el fenómeno de estudios paranormales, ¿cierto? Y se estudia como si fuera una carrera. Ujú. No sé, diferentes estamentos la pueden dictar y ellos tienen sus parámetros de tiempo en que la dictan. Y se estudia como una ciencia que estudia fenómenos paranormales. Ok. Es una ciencia. ¿Ya? ¿Usted la estudió en alguna universidad, en alguna escuela? ¿O fue En una aparte? escuela, Una escuela. Ah, ok. Ok, pues parece eso. en una escuela, Usted se interesó después de esta experiencia que de usted de tuvo. este episodio, sí. No, Sí, me interesé. está muy impactante. Me pongo yo en su lugar y de verdad, en el momento donde yo más me impacté con lo que me está contando fue cuando va a su tumba y ve a esta persona en la lapidado. Está su Sería, foto. sería totalmente Sí, impresionante. pero yo creo que a mí no me impresionó tanto como para desmayarme ni nada, porque yo siempre creí en estas cosas desde muy niña. Lo que pasa es que yo siempre, cuando era más pequeña, te estoy hablando de los 4 o 5 años, yo siempre tuve experiencias así como que yo veía, pero es porque yo una vez hablé con otro parapsicólogo que estudió en diferentes partes del mundo, este tipo era muy capo, Sí, y me dijo, mira Elizabeth, tú tienes estas experiencias porque tú tuviste una cercanía con la muerte, una experiencia cercana a la muerte. Entonces, por eso tú estás conectada con este plano y siempre te van a suceder cosas, porque yo recuerdo que cuando chica, no sé, de repente veía pasar una sombra o veía gente y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Como que pasó una persona por tal parte y no estaba, la buscaban y no estaba. Entonces, mi mamá en ese tiempo, ya cuando yo empecé con que yo sí veía mucha gente, como que me trataba de hablar de repente, mi mamá se asustó sí. y me llevó a un chequeo, a un chequeo psiquiátrico, así como para que me llevó a un psiquiatra para ver si yo tenía algo, po. Y ahí descubrieron que no, pues yo no tenía nada, yo estaba súper bien, Ujú. súper bien. Y bueno, después de yo dejé de ver, durante varios años yo como que me bloqueé, nunca más vi sombras ni cosas, hasta que me pasó esto en Puerto Montt. Entonces yo ahí me di cuenta que yo tengo que trabajar este plano porque probablemente tengo la posibilidad de conectar con este plano. Sí, claro. Y eso. Está muy interesante. Igual tiene experiencias de cuando usted era niña que sean vívidas, que usted recuerde bien. No, fíjate que no hay mayores experiencias, solamente que veía gente pasar por ciertas partes, pero que después ya no estaban. Eso es como lo que me pasaba antes de niña, pero son cosas así como nunca llegué a interactuar con estas personas. Lo que me pasó después de Rodrigo, y que ahora todavía me pasa, y que yo cuando lo comento, yo lo digo, o sea, por favor no crean, no confundan esto con que una persona puede ser brujo o adivino, porque yo no tengo idea del futuro, a mí no me pregunten del futuro ni que les vea la mano porque no voy a saber. Yo le estaría mintiendo porque yo soy una persona común y corriente como todos ustedes. La Sí, claro. única diferencia que yo tengo hoy en día es que yo percibo más de lo que nosotros vemos en este plan. Por su cercanía a la muerte, digámosle, ¿no? A Sí, ver. por la cercanía a la muerte, por ejemplo, lo que yo actualmente todavía me pasa, que me empezó a pasar después de lo que me pasó con Rodrigo, yo a veces, pero esto no es siempre, esto no es como que yo te diga, oye, yo lo voy a hacer ahora y voy a saber, no, es mentira, yo no te voy a mentir. Me pasa a veces con ciertas personas que al tocarles la mano o al ver una fotografía, yo puedo ir descubriendo cosas de esas personas. Ok. Usted lee su vibración, digamos. Sí, pero como te digo, no es siempre. Por ejemplo, a mí de repente me molestan y me dicen, ay, ya, entonces tócame las manos. Y le digo, es que no funciona así. Ujú. Para empezar, tengo que tener el pase del otro lado.
Ok. Cuando del otro lado me autorizan a ver, a escuchar, a ver, a sentir, yo lo logro. Si no soy autorizada, no voy a lograr nada. Y no es como un juego de que, ay, juntemos, no, y tócame las manos. No, esto no es un juego, hay que tratarlo con mucho cuidado y mucho respeto. Entonces, yo le digo a mi entorno, no me pidan esas tonteras porque conmigo no lo van a lograr. Yo no soy adivina, no soy bruja, no tengo una olla hirviendo con un sapo adentro, no. Ok. Simplemente, simplemente son cosas que a mí me pasan, que ni siquiera yo sé por bien por qué me pasan, solamente sé que están ligadas a mí, que son parte de mí y que cuando tengo que saberlo, yo lo sé y yo lo comunico. Sí, claro, es un, digamos, es un don que usted aún no puede controlar, o más bien no manifiesta a la Yo hora que creo usted. Yo creo que no es un don, yo creo que todos lo tenemos, lo que pasa es que nosotros bloqueamos muchas cosas, recuerda que las religiones, independiente de si es católica, cualquier religión, siempre te dicen desde niño, esto es malo, tú no Ajá. te puedes contactar con ese plano porque es el diablo, entonces como que te asustan y te meten la cizaña mala, Ok, como que te meten, sí, sí, claro, y uno cierra ese ojo, tercer ojo, como se dice, ¿no? claro, o socialmente eres castigado. Ah, no, este tipo está enfermo, hay que llevarlo al psiquiatra porque seguramente se patinó, Claro. algo le pasó en su cabeza. Ajá. Entonces, los temas culturales, los temas sociales, los temas religiosos, finalmente te bloquean, pero todos los seres humanos venimos con esa capacidad. Por eso cuando dicen todos somos medium, es porque todos somos medium. Eso es algo real. Lo que pasa es que nosotros bloqueamos uno por miedo, porque nosotros todo lo que no vemos nos atemoriza. Todo lo que no conocemos, todo lo que no sea algo conocido, nos atemoriza. Socialmente seríamos condenados. Como no estamos en la época donde quemaban las brujas, probablemente seríamos quemados. Entonces la gente finalmente calla estas cosas por miedo, por la condena social, por la condena cultural, por lo que te va a decir el cura en la misa. Entonces la gente lo ha visto como algo malo, pero en realidad de malo nada. Sí, claro, el De que juicio existen público. entidades Claro, de que existen entidades malas, sí, es real. Hay entidades buenas y entidades malas. Pero ojo, que un ser humano fallecido, o sea, una persona, un familiar fallecido, nunca jamás se va a conectar contigo desde el miedo. Por ejemplo, el otro día yo vi un reel en Facebook y mostraban ahí, oh, la mamá está enojada porque, no sé, porque se estaban peleando la herencia y fue a tirar un plato y después fue a agarrar unas planchas y las tiró lejos. Mentira, es imposible. Tu familiar fallecido, desencarnado, se va a conectar contigo desde el amor, desde los recuerdos, nunca desde lo terrorífico. Si realmente algo así fuera verdad, claramente es un fenómeno poltergeist, no Sí, es tu familiar. es otra persona. Entonces la gente tiene mucho miedo a hacer la mediunidad, por ejemplo, los contactos mediúnicos, porque dicen, no, es que no es tu familiar, es que el diablo se dice, mentira, eso no es así. Desde la colonia espiritual permiten esos contactos, están permitidos para que nosotros podamos ir evolucionando, porque ver que esta vida continúa después de la muerte física. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir derribando como sociedad, los miedos, la condena social de que estáis loca, de que es el diablo. No, no todo es así. Sí existen entidades malas, muy malas, pero nunca se van a manifestar de esa manera, Claro, cuando tú quieres contactarte con tu ser querido. sí, claro. Así que eso. Y después yo me interesé por la mediunidad, y yo recién estoy aprendiendo la mediunidad. Bueno, no digo que recién, porque ya estoy por terminarla, pero para mí yo nunca digo que yo sé hasta que yo tengo que vivir muchas experiencias. Sabes que lo mejor del conocimiento no es tanto lo que tú lees en un libro o lo que te pueda enseñar lo escrito. Para mí las mejores experiencias te las da las vivencias. Sí, Entonces, claro. por ejemplo, yo me interesé por la mediunidad cuando falleció mi hermano.
Yo tengo un hermano que falleció de cáncer hace 4 años y yo hice un contacto mediúnico con él y pude resolver muchas cosas con él después de fallecido y pude comprobar todo lo que yo había leído en los libros de diferentes mediums, que todo lo que decían de que ellos allá tenían el permiso para comunicarse, que iban al Ministerio de la Comunicación, que te daban pruebas de vida, que ellos veían tu pasado, tu presente y tu futuro, todo eso es real, que fueron cosas que él me dijo a través del contacto mediúnico. ¿Cómo fue su contacto mediúnico? ¿Cómo fue que usted estableció este tipo de comunicación con su hermano? Como te decía, yo estoy empezando en el mundo de la mediunidad, todavía no estoy certificada como medium, aún no, entonces yo busqué a otra medium. Yo busqué a una medium chilena que es ultra reconocida, que se llama Natalia Girs. Es fabulosa, ella es muy certera. Entonces yo hice el contacto con él y no le di ningún dato, solamente le dije, mira, mi hermano se llama Alejandro y falleció en tal fecha. Eso fue todo lo que yo le entregué. Y tampoco se la entregué así como una semana antes, como para que ella busque en Google, por ejemplo. Claro. Fue en el momento, todo fue en el momento. Y lo primero que me dice Natalia, me dice, mira, tu hermano me está mostrando tal cosa, y me relató una situación vivida por él, y que efectivamente es una situación que pasó. ¿Ya? Entonces yo me di cuenta de que, y después me empezó a relatar partes de mi embarazo, Alejandro, que él no las alcanzó a ver. Ajá. Entonces yo dije, ya, efectivamente ellos retroceden el cassette, van para atrás, para el presente y para el futuro. Y fue bien impactante, fue como decirme ciertas cosas, como por ejemplo me dijo, mira, hay cosas que tú tienes que mejorar, no repetir estos patrones porque si no vas a cometer estos errores. Yo estoy en todo momento porque ahora puedo estar en todas partes a la vez. Estoy en mi casa, estoy contigo allá en tu casa porque vivíamos en ciudades diferentes. Estoy siempre. Y bueno, más que nada cosas vividas de nosotros como hermanos. Fue todo muy, muy coincidente. Y cuando me impactó mucho, porque mi hermano no creía en nada, ni siquiera, no creía en Dios, no creía en ningún ser superior, no creía ni en el diablo, casi no creía en nada. Y yo voy y le dije en el contacto, ¿existe Dios? Y él me responde esto. Él me dice, Eli, yo toda mi vida estuve equivocado. Porque si no es Dios quien me recibió en este hermoso lugar, es una colonia muy grande, me dijo. No sé qué puede ser. Es que ellos no están autorizados a decir sí o no. Ok. Pero sí me habló de que había algo de lo que él no creía mientras estuvo vivo. Y sin embargo lo vio del otro lado. Ok. Por ejemplo, su hermano se hizo, perdón que le interrumpa, su hermano se hizo presente a través de esta persona que fue medium. sí. Esta persona le dijo tal cual las cosas así como usted me las está contando a usted a través de su hermano, entonces. Sí. Okay. Entonces ahí yo mientras él me iba relatando, o sea, mientras ella me iba relatando, yo me iba dando cuenta que había muchas cosas de las que yo leí en el libro de otros mediums. Sí. Y dije, ya, esto sí es real, esto sí pasa. Entonces yo invito a la gente que está en este momento conectada a buscar la película, tal vez en español, que se llama Nuestro Hogar de Chico Javier, de un medium brasileño del siglo XIX, si no me equivoco. Nuestro Hogar de Chico Él tiene Javier. Sí, él tiene más de 400 libros publicados, que son libros que se los relató un desencarnado desde el otro plano. Okay. Él era un medium, no era un medium que hablaba, él era un medium que escribía. Él escribía todo lo que le decían del otro lado. Y gracias a todos esos escritos, él logró publicar 400 libros. 400 libros. Impresionante.
Y ahí está, hay mucho material de cómo ver ese mundo espiritual. Y yo a través del contacto con Alejandro pude darme cuenta que muchas de las cosas que me dijo, efectivamente sí están plasmadas en esos libros que yo también ya he ido leyendo. Ok. Entonces, sí, esto no es una invención, una patología mental de nuestra cabeza, es una realidad que existe, que no queremos ver por miedo, por todo lo que te decía anteriormente, Sí, pero es mover un poquito el velo nomás. exactamente. Eso mismo pienso yo también. Hay que abrir el tercer ojo, la Sí, glándula pineal, como le digo, me gusta mucho a mí leer el maestro Jacobo Greenberg, cómo conectar con lo que no se ve, cómo conectar exacto, con las cosas que están presentes pero no son visibles. Una exacto. increíble historia, Elizabeth, y agradezco mucho el querer abrirte aquí conmigo en este tu espacio. Te reitero, Bueno, cuando quieras podemos poner otro tema en la mesa y podemos conversarlo, si no tengo problema. cuando usted guste, este es su espacio, nada más nos ponemos de acuerdo y usted me dice y le damos igual con el mismo entusiasmo que le digo, agradecido con usted por abrirme brecha en este espacio. Y muy interesante su relato, su experiencia y si me permite, esto que me acaba de contar lo quiero editar y compartirlo con usted para que quede para la posteridad. Me comentó que para su hija, Sí, este, a mí me encantaría. Yo todo lo que ha podido llegar a ser audiovisual lo tengo guardado para ella porque ella tiene que ver esta historia. claro, A todo esto hay algo que no te conté. Bueno, esto no tiene mucho que ver con el plano espiritual, pero sí quizás está ligado. A partir del día en que yo descubrí que Rodrigo estaba muerto en el cementerio, yo comencé a escribir una serie de cartas y un libro que nunca lo he publicado, pero lo tengo escrito para contarle todo a mi hija. Entonces yo preparé durante muchos años videos, cartas, cuadernos, por si me llegaba a morir, para que ella me conociera. ok. Entonces yo lo tengo ahí y en algún momento yo eso lo voy a transformar en un gran libro y lo voy a dejar para que ella lo conozca, conozca la historia. ¿Cuántos años tiene su hija, perdón? 4 años, 4 años, es una bebé todavía. sí, va a cumplir 4 ahora en marzo. Es- Va a cumplir 4, todavía no tiene los 4, tiene 3 años, 11 meses. ok. Así que esa es la historia, pues yo quería compartirla con todos ustedes porque encuentro que debemos siempre estar conectados con el ámbito espiritual. No es solamente la cotidianidad del trabajo, del ir, de venir, de comprar, de no comprar. Esta vida va más allá de eso. Va más allá de eso, exactamente. Todo lo terrenal, como dicen, lo material se queda aquí y lo importante es trascender espiritualmente con sus acciones, con la forma en que uno siente hacia sus seres queridos y no nomás a sus seres queridos, también a la demás gente que necesita ayuda y como dicen, ayuda 3 veces y esas personas que multipliquen por 3. Exacto. Yo los invito también a buscar tal vez el audiolibro de la Fresia Castro que se llama El cielo está abierto. Ahí también habla mucho de la glándula pineal, cómo podemos trabajar nuestra glándula pineal. Claro que sí, Es lo una buscamos. escritora chilena. Claro, claro, lo busco. ¿Me repite el nombre, por favor? Fresia Castro, El cielo está abierto. El cielo está abierto. Ok. De igual Sí. manera, pues aquí está grabado y le digo, si me permite editarlo y compartirlo en los grupos en donde yo me hice este dar a conocer para que la gente... Hubo una muy buena respuesta, no sé si vio los comentarios, me mandaron mensaje alrededor de 120 personas. Oh, un Hubo... privilegio entonces que me haya respondido a mi mensaje. No, Genial. no, por algo pasan las cosas, Elizabeth, por algo pasan las cosas, así como usted dice que al estamos conectados, yo siento que usted llegó más que nada a este canal, a estas redes sociales, a mi vida, más que nada, para usted ser la precursora de este... Usted abrió listón, como digamos, cortó listón, perdón. Y Sí. agradecido infinito. Y le digo, si me Ah, permite, gracias.
Si me permite, mi nombre es Luis, no me había presentado. Mi nombre es Luis, si me permite editarlo y se lo comparto a usted por mensaje en los grupos. En los grupos, igual, nos aventamos, fíjese, vamos a cumplir la hora ahorita ya. Llevamos, en 15 segundos va la hora, que se nos pasó. Ya, ok. Te dejo un abrazo, muchas gracias por el espacio. Cuando quieran podemos poner un tema o podemos hablar de los fenómenos poltergeist, del péndulo, de lo que tú quieras. Yo estoy aquí en materia dispuesta. Claro que sí, este es su espacio, le reitero, y muchísimas gracias, le mando un abrazo hasta Chile, y aquí en Tijuana tiene su casa cuando usted guste venir. Muchas gracias. Y por mensaje escríbeme el TikTok para saber cuál era. Ya Claro me que olvidé. sí, claro que sí, se lo mando. Muchas gracias, un abrazo, chao, Gracias a usted, chao. abrazo, bye. Abrazo, chao.